Bienvenido, productores de avanzada, a este nuevo episodio de Aprendiendo con NatBio. En esta oportunidad, como siempre, Andy acompañándome Muchas gracias, Luis. y un invitado muy especial, Pedro Conde, licenciado en Contaduría Pública, abogado, especialista en Derecho Corporativo. Tienes también en MBA y PhD en Gerencia, con 27 años de experiencia en el ramo agroindustrial. Y tengo entendido que ya eres director de Adiagrins. Adigrains, correcto. Adigrains. Muchísimas gracias, Bienvenido, Luis. Y bienvenido. gracias. Bienvenido, Andy. Pedro. No, para nosotros es un honor. Excelente. Tienes un perfil interesante, sobre todo por el tema que vamos a conversar, que es específicamente el sector industrial, y lo vamos a llevar al sector agroindustrial, por Claro. supuesto, de sobrevivientes a protagonistas. O sea, algo bien disruptivo. Nos tienes que comentar qué significa eso, ¿no? De sobrevivientes a protagonistas y, por supuesto, lo que tú comentas, que es la gerencia ambidiestra. Claro la que sí. gerencia de las dos manos o de los dos perfiles o las dos potencialidades, digamos, ¿no? Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias, Luis, Andy, a todos los chicos acá, al público general que está acá con nosotros. Mira, tú sabes que el tema, en primera instancia, que yo vengo generando desde hace más de un año, fue el de la reinvención de las empresas venezolanas. Y hablamos específicamente de 7 principios de agilidad estratégica que están claramente definidos en unas investigaciones desarrolladas por la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, un libro que se llama precisamente La reinvención de las empresas venezolanas. Qué bueno. Sí, eso lo editaron, salió publicado en el año 2022. Y básicamente es una investigación de qué hicieron los gerentes durante la pandemia. Oye, ¿y cuántas Ok, empresas me participaron allí, Pedro? Más o Hubo menos. 28 empresas 28 empresas. que se imagínate. sumaron en la investigación y Nuncia Uleta y Urbi Garay, personas de altísimo nivel en gerencia, académicamente hablando, ellos hicieron una compilación de todas estas investigaciones. Excelente. Entre esas investigaciones, uno de los profesores que han sido tutores conmigo en lo que es la gerencia ambidiestra está precisamente Aramis Rodríguez y Ciramar Cortés, que diseñaron un temario dentro de ese libro que se llama La gerencia ambidiestra. Y yo vengo manejando ese discurso sobre la reinvención de las empresas venezolanas, tomando en consideración algunos datos bien interesantes para la industria en general de ese libro llamado La reinvención de las empresas venezolanas, que es obligatorio para todo gerente en Venezuela. Qué bueno. Eso no cuesta más de, valga la cuña, no cuesta más de $20. Está en la librería de Eliesa allá en San Bernardino. Y la tienen en digital también, ¿verdad? No, lo tienen en físico. Por ahora lo tienen solamente en físico. Ah, buenísimo. Entonces, ediciones IESA. Y resulta que el año pasado, a mediados del año pasado, ocurrieron 2 sucesos, 2 hitos. El primero es, como yo trabajo mucho con planificación estratégica, yo trabajo con un cuadro mando integral, realizo BUCA, realizo análisis de Porter, combinación con las 7S de McKinsey. Y resulta que, oye, me encuentro con que no daba para poder decir qué podía ocurrir en el año 2026 para Venezuela. Ok. Eso fue en junio, julio. En agosto sabemos lo que ocurrió. Claro. Llegaron las naves Ujú. e hizo un poco más compleja la situación. Yo me siento en agosto del año pasado, voy un momento a Liesa, me reúno brevemente con el profesor Carlos Jaramillo, brevemente con Aramis Rodríguez. Les digo el problema que yo estaba presentando en ese momento y ellos me dicen, oye, qué interesante, porque valdría la pena, por parte de Carlos, actualizar un poco la información de qué están haciendo los gerentes en Venezuela Ok. en esta nueva época, Claro. después de la pandemia. Claro. Y empezamos a hacer una investigación, pero fíjate que con esa investigación llegamos a contactar directamente de Eliesa a una profesora que es eminencia internacional llamada Rita McGrath. La profesora, ella maneja lo que es la cátedra de dirección dirige la cátedra de innovación de la Universidad de Columbia. Y escribió un libro, se denomina Scene Around the Corner, pero aquí traducido al español es viendo las tendencias antes de un punto de inflexión en las empresas. Bien interesante el libro que ella señala, porque, bueno, la investigación de ella reside en que durante los últimos 10 años se pueden, en base a un mundo totalmente cambiante que ya no es estable, tenemos que olvidarnos de la estabilidad, tú puedes generar ciertos patrones o ver ciertos patrones que te dicen qué puede ocurrir. Y ella genera un concepto para establecer estrategias llamado ventajas competitivas, o mejor dicho, ventajas transitorias.
Ese concepto de ventaja transitoria ya te empieza a generar unos escenarios distintos. Claro, el término transitorio, estamos hablando Claro. de algo no determinístico. Totalmente. Y entonces ella introduce al mundo empresarial el concepto de arenas competitivas Ok. en un mundo inestable, que es la Ok. nueva realidad. Entonces ya hay que hacer unas ligeras modificaciones a los BUCA, hay que hacer unas ligeras modificaciones al análisis de Porter, hay que hacer unas pequeñas modificaciones a las 7S de McKinsey y saber que la ventaja competitiva que puedas tener ahorita es transitoria. Claro. Caramba. Transitoria puede pasar 1, 2, Bueno, es que 5, 10 años. Claro, pero es es que transitorio. el dinamismo aquí en el que vivimos nosotros, Claro. los venezolanos, diariamente es constante. O sea, es Claro, constante. claro, claro. Entonces va a haber un tema interesante porque yo vengo, ¿de dónde genera Pedro Conde, por ejemplo, las estrategias? Cuando busca el origen de las estrategias, yo busco 3 fuentes, básicamente, yo las comparto con ustedes. Una es la página www.innosite.com, Inno de innovación, Site de vista, de visión, a largo en inglés, innosite.com. Está, por supuesto, la página web de McKinsey. Pero si tú ves, el origen de la forma de tú planificar viene de 3 fuentes básicamente. Lo primero, los grupos de élites militares en el mundo, porque ellos se consiguen ante situaciones Claro. nunca antes vistas. Claro. Y ellos Claro. de eso generan un proceso de ello. Lo otro, evidentemente, la industria aeronáutica y sobre todo la aeroespacial, Por supuesto. porque ellos se someten a condiciones que nunca antes habían visto. Por supuesto. Y los terceros, que hasta ahora han sido los maestros en el mundo, es la industria petrolera. Claro. Evidentemente todavía sigue Shell y British Petroleum siendo los amos y señores en cuanto a estrategia y definiendo muchas cosas. Tomando en consideración esto, Rita McGrath hace un estudio de ello. Imagínate. Básicamente condensa los 3 aspectos, Y por así decirlo. condensa esos 3 aspectos y Ok. ella genera su estudio de 10 años, aunque lo traspola a nivel internacional, su estudio fue América, Ok. desde Estados Unidos hasta la Patagonia, por no decir Alaska, ¿no? Hasta la Patagonia. Y entonces empezamos a adaptar ciertas cosas a lo que es Venezuela y a finales del año pasado, podemos decirlo con responsabilidad, de que el gerente venezolano vive una inercia de todos los ámbitos. Gerente tanto agroindustrial, el gerente en una financiero. Y es porque como nos hemos acostumbrado tanto a sobrevivir, y de ahí el tema de Ok. sobrevivientes a protagonistas, Claro. empezamos a establecer puras estrategias de triaje, que son estrategias momentáneas, temporales, pero las hemos dejado establecidas y como nos han dado buenos resultados, tenemos pánico de cambiarlas. Porque como lo que dicen en el argot beisbolístico, si el equipo está funcionando, no lo toques. O sea que nos vienes a dar una muy buena noticia, que eso es temporal. Eso es temporal. Totalmente temporal. Y entonces si sumamos un poquito a lo que hasta ahora nos hemos visto, el entorno que tenemos en Venezuela, bueno, nosotros tenemos un entorno que venimos de un entorno dentro de todo lo que cabe, es positivo. Y yo te voy a explicar por qué es positivo. Tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto de 8.5% del año pasado. Ok. Ahora, ¿cuál es la expectativa? Distintos economistas ahí, la expectativa que tenemos este año, no nos vamos a comer el mundo, vamos a llegar a 20%, quizás hasta 25% de crecimiento del Producto Interno Bruto, los más optimistas. Claro. Yo soy más prudente. Más conservador. Más conservador. Claro. Porque evidentemente ese panorama no era el que nosotros cerramos el 31 de diciembre. Ese panorama empezó a ocurrir a finales de enero. Empezaron a tener ciertas licencias. Sí, correcto. Y ojo, hay que Dos. aclarar que son licencias, no es que nos están quitando sanciones. Sí. Es darnos cierta flexibilidad y que, bueno, ahora podemos mover ciertas cosas que antes no podíamos acudir a esos medios. Claro. Ahora, Pedro, una pregunta, Ujú. porque todo lo que dices es súper interesante. Poniéndonos nosotros ahorita en el puesto, ¿verdad?, de un gerente venezolano, Correcto. donde probablemente uno puede conversar con cualquiera y a veces sienten que el 90 o el 80% de su día termina transcurriendo en apagar fuegos, Ujú. ¿verdad? Correcto. Uno puede llamar a cualquier gerente ahorita a las 3 de la tarde y le dices, ¿qué tal ha sido tu inicio de semana? Porque hoy es día lunes y es bueno, no, tuve que resolver esto en la mañana, tuve que resolver lo otro, después tuve este tipo de cosas y tuve que resolver aquí. Entonces se dan cuenta que al final el día termina siendo sobreviviendo, ¿verdad? Pero nunca llegan a ser protagonistas, o sea, tomando la línea de idea con lo que tú estás Claro. comentando, ¿verdad? ¿Qué recomendación darías tú a esos gerentes que sienten que los días o la semana se les va todo el rato simplemente apagando fuego, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo pueden empezar a, obviamente, planificar? Y probablemente uno habla con ellos y la planificación la tienen bien clara, ¿verdad? Pero el ejecutar esa planificación el día a día no los deja, Ujú. ¿verdad? ¿Qué recomendación darías tú de manera inicial? O sea,
¿Qué plantearías tú a ese gerente que te dice, oye, es que todo el día ando pagando fuegos porque entonces si no el negocio no da, Sí. ¿verdad? ¿Qué recomendación darías tú como...? Bueno, Y pareciera que trabajaran con una sola mano, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, fíjate, lo primero que hay que hacer, y te lo voy a decir con responsabilidad, es que hay que delegar. Tú Ok. tienes que delegar funciones porque el negocio se te puede ir el próximo año. Claro. Y esto es para todos. A finales de este año, todo el mundo está pidiendo, vamos a mejorar. Bueno, sí, vamos a mejorar. Pero lo primero que va a ocurrir es que van a entrar más competidores Correcto. con respuestas más agresivas y con más dinero, con más Sí, sí, recursos. sí. Y más eficiente. Por supuesto. Sí, Entonces, sí. con esas 3 características que te acabo de hablar, si tú sigues, por ejemplo, ahorita viendo, bueno, es que vamos a ver cuánto fue la intervención de hoy que nos pudiste dar para que con esto podemos comprar tales materias primas, tales insumos. Si tú no te montaste ya o delegaste eso, que ya es automático, Claro. en otra persona y tú sigues apagando ese fuego, tú no estás gerenciando. Tú lo que estás es operando. Correcto. Dejaste de gerenciar. Y gerenciar es precisamente administrar tus recursos. Así que tú debes generar un recurso donde puedas delegar esa función Claro. que te está quitando hacia dónde debes ver. Correcto. Yo doy el ejemplo. Lo primero que tiene que hacer un gerente hoy por hoy es hacer como aprendió a manejar. Cuando tú aprendiste a manejar, mi padre a mí me enseñó que no vea el carro de adelante. Tú tienes que ver 2 o 3 carros más adelante. El gerente tiene ahorita en este momento, como aprender a manejar, tú tienes que ver en el recorrido más adelante de lo que tú estás viendo del día a día. Claro. Y evidentemente hay mucho ruido de la información. Hay ruido por todos lados en este momento. Hay gente que te dice que ya 1.200 millones de dólares están cayendo. Entonces tú dices, bueno, ¿en qué se fueron esos 1.200 millones de dólares? Claro. Te dicen que ya se dieron en la banca 3.000 millones de dólares y tú dices, bueno, ¿dónde se fueron esos 3.000 millones de dólares? Y resulta que ocurre algo que es que nadie puede negarlo, de que los recursos, la mayoría de los recursos financieros por la venta de petróleo están en Tesoro norteamericano y que no está bajo manipulación o bajo dominio de recursos humanos. Eso pasa un tiempo para que eso se aclare y que esos recursos entren. Lo otro, hay muchísimos inversionistas llegando al país, muchísimos, por supuesto, pero ustedes creen que una persona que ha invertido, una industria que va a invertir 1.000, 2.000 millones de dólares en Venezuela, llegó, se reunió un mes y ya al mes siguiente está invirtiendo 500 millones de dólares. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Correcto. Muchas de esas empresas irán y vendrán todo este año y a lo mejor no entrarán ni un solo dólar. Eso lo tiene que estar viendo en este momento el gerente venezolano. Porque tiene que estar enfocado en lo que va a ocurrir a finales de este año y lo que va a ocurrir el próximo año. ¿Y qué es lo primero que debe hacer? Bueno, debe reaprender algunos aspectos. Debe saber que las estrategias de triaje ya es algo momentáneo y es algo que en los próximos meses ya no va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque si se apertura esta economía, se va a empezar a manejar conceptos básicos en la economía mundial. Y la gente que está en la economía mundial no se preocupa por un diferencial cambiario, que ahora nos agobia. Sí, sí, que es el día a día nuestro. Sí. Entonces, él debe reaprender hacia tener una visión distinta. ¿Qué es lo primero que se recomienda en este caso? Y esto sirve de antecedente para un tipo de gerencia que recomiendo, que donde se ha hecho la tesis doctoral sobre la gerencia ambidiestra, que no es más que explotar y explorar al mismo tiempo, y ya vamos a manejar un poquito ese concepto, de que deben tomar el tiempo necesario y montar siempre una especie de sala situacional con distintos profesionales, que debes tener varios profesionales a la mano que te puedan dar distintos tipos de información y tú puedes empezar a generar tu propia matriz de opinión. Tu propia matriz de opinión. No es que me lo dijo sutanito, fulanito, Claro. que fui a una conferencia, fue el evento anual de NatBio, escuché a fulanito y esto es lo que voy a hacer. No, es una de las fuentes de información. O sea que nosotros en las empresas en Venezuela, y si vemos al sector agropecuario, muy pocas, y bueno, y nosotros que estamos permanentemente de la mano de la agroindustria láctea, el benchmarking no lo ejecutan. Sí, Realmente no se ejecuta. no se ejecuta. Entonces, tú me estás hablando de algo bien interesante. O sea, una empresa, así sea ganadera, que empiece a estudiar el mercado, que tenga una unidad multidisciplinaria internamente, que evalúe cómo están sucediendo las cosas y cómo me pueden estar afectando. Y eso es algo que no te va a generar un tributo inmediatamente. Porque muchas empresas lo asocian así. Claro. Mira, ¿qué me está dando plata ahorita? Yo no puedo tener este departamento hueco. Pero creo que pareciera, por lo que me estás comentando, que es clave tenerla. Claro. O sea, hacer investigación y desarrollo dentro de tu mismo sector es indispensable porque si no, no vas a poder visualizar lo que viene. Lo primero que hay que hacer es buscar información lo más veraz posible. Claro. Y para eso tú debes diversificar tus fuentes de información. Estás diversificando tus riesgos, algo normal, algo natural que maneja cualquier gerente hoy por hoy.
Lo otro, el gerente, fíjate, desde hace unos años, el departamento más importante de una compañía, más allá de investigación y desarrollo, más allá de la administración, más allá del gerente de operaciones, es el gerente de finanzas. Porque aquí no tienes que controlar, tienes que buscar cómo generar recursos que te permitan mejorar tus operaciones. Si ese gerente de finanzas seguía controlando recursos escasos y no se movía, yo siempre he dicho, ese es un departamento que tiende a morir. El gerente de finanzas es el primero que debió haber salido a la calle a buscar y hacer lobby por la organización, por sus unidades de negocio, para poder traer recursos a casa. Y con esos recursos poder explotar tu modelo de negocio. Ahora, fíjate, voy a explicar algo bien interesante que ahora empezamos a tocar temas que no hemos muy hablado interesante lo que dice la anteriormente. parte de finanzas, porque es así. Claro, Nosotros hablamos con las empresas que son pymes, pequeñas y medianas empresas, y no tienen indicadores financieros. No tienen indicadores Y es financieros. impresionante. Y empresas que les va muy bien, y ellos saben que les va muy bien, pero entonces tú les preguntas y le dices, ok, bueno, ¿cuánto es tu margen bruto? O sea, ¿o qué margen bruto estás buscando? Que al final tú agarras y tú lo pones de a dedo, ¿verdad? Y no tienen un indicador. Y si lo tienen, a veces lo sacan mal. Entonces, oye, y les está yendo bien. Y eso nosotros siempre comentamos es importantísimo porque quiere decir que las oportunidades para que les vaya aún mejor Claro. las tienen ahí. Es cuestión ahí, de simplemente claro. tomar una Sí, decisión. es así, tal ¿verdad? cual, O tal sea, cual. manejar estados de ganancias y pérdidas, así sea de manera artesanal Tal cual. internos, ¿verdad? Que no sean 100% totalmente a la medida, pero que tengas una desviación estándar de un 8, de un 9%. Ya por lo menos ahí te da información para que tú tomes decisiones, que es lo que dices tú. Claro. Ahora viene parte interesante porque, fíjate, ya desde hace 30 años en la gerencia en el mundo se dejaron de manejar paradigmas. Los paradigmas son patrones a seguir. O tú haces esto o haces aquello. Vamos a explotar mi modelo de negocio vendiendo este tipo de producto. Si yo importo, bueno, importo este tipo de producto, me caso con alguien matriz, una casa matriz afuera, más cómodo y puedo dar seguridad y puedo hacer eso con mi mercado. Pero resulta que hace 30 años empezamos a manejar lo que son paradojas. Y paradojas son conceptos encontrados que debes manejar al mismo tiempo. Y por eso hay conceptos encontrados como es la explotación y la exploración. ¿Qué significa explotar? Tú estás hasta ahora sobreviviendo con un modelo de negocio que lo has explotado y estás operando. Correcto. Pero para que tú puedas ver más allá, tú tienes que empezar a explorar. Y tanto la explotación como la exploración debe generar data para que sepas qué es lo que estás haciendo. Sí. Porque sencillamente yo estoy de acuerdo con lo que dice un buen amigo Francisco Ibarra, economista es economista de econométrica. Él dice, lo que no se mide no existe. Correcto. Entonces, no es solamente que no puedas mejorar, es que no sabes si existe o no existe. Entonces, así como tú debes tener tus indicadores de gestión de tu compañía, de cómo estás explotando actualmente y sobre la cual estás tomando decisiones, vuelvo y repito, estrategias sobre estrategias de triaje para sobrevivir. Hoy por hoy tú debes tomar ciertos indicadores de gestión de lo que está hacia para adelante. cuando tú vas a explorar. Claro. Entonces, hoy por hoy existe un modelo para que tú puedas explorar donde tú ahora no vas a crear todo desde un principio. Tú vas a generar, vas a buscar un aliado que ya lleve un campo exploratorio adelante. Por ejemplo, se les voy a decir esto. El Parque Científico Tecnológico en el país está generando una serie de investigaciones y tienes concentrado todas las investigaciones que están llevando a cabo centros investigativos privados y públicos de todo tipo en Venezuela. Oye, ¿qué pasa si nos sentamos un momentico con el Parque Científico Tecnológico y hazme llegar un feedback de qué es lo que está generando ahí? A ver si ya hay algo de esas líneas de investigaciones que a mí me interesen, que pueda explotar y que pueda escalar en un futuro. Porque tú tienes que ver, primero observar 2 o 3 proyectos. Y entonces, base a esos 2 o 3 proyectos de centros investigativos, bueno, mira, esto puede ser, vamos a un siguiente paso, vamos a analizar un poquito más ello. ¿Qué ocurre con eso? Te ahorra tiempo y dinero. Claro. Porque no estás empezando desde cero. Sí. Y estás empezando de personas que ya tienen el know-how de cómo iniciar una investigación y cómo explorar. Entonces, creo que este es el momento apropiado para ello. Y tenemos la estructura. Perfecta no, pero la tenemos. Tenemos con qué empezar. Entonces, fíjense lo siguiente. Les dije que estamos migrando de un tipo de economía en el mundo donde se manejan las industrias
y estamos entrando en lo que dice Rita McGrath, arenas competitivas. ¿Qué significa eso? Las industrias se encargan de desarrollar un producto y generas un modelo de negocio normal y en base a ese modelo de negocio tú llegas hasta donde te dice el modelo de negocio que debes llegar. Bueno, sencillamente hay un cliente que tiene problemas financieros, tú dices, bueno, yo te genero una línea de crédito a ese cliente y si tú no me cumples con esa línea de crédito, yo te dejo de despachar y hasta ahí llegó mi modelo de negocio. Si el cliente va hacia abajo, bueno, si fue hacia abajo, veo cómo cobro lo más que puedo y si pierdo al final lo último porque el cliente quebró, hasta ahí llegó. Claro. Eso es un modelo tradicional. Arenas competitivas, imagínate el Coliseo Romano. Eso es una arena competitiva. Y ahí tú tienes que reflejar todo para poder sostenerte. Claro. Entonces ya la dinámica no es que tú te tienes que limitar solamente a tu unidad de negocio. Te voy a decir que en Venezuela, en una investigación sí más pequeña, no es, esta investigación por supuesto no es totalmente definitoria. Se puede decir que solamente hay un grupo que es el Grupo Cisneros y el Grupo Clover en Venezuela que han intentado generar un poco de lo que es gerencia ambidiestra. ¿Por qué? Porque el Grupo Cisneros desarrolló una aplicación exitosa que después explotó en Estados Unidos que tiene que ver con un consumo especialista para la sociedad latinoamericana en Estados Unidos y ¡boom! Lo compraron casi 200 millones de personas. Qué bueno. ¿Me explico? Ese concepto. Clover se dedicó a desarrollar una investigación sobre inteligencia artificial hacia la salud. Y te dicen, bueno, pero es que Clover no es logística. Sí, pero si a ellos se les llega a terminar lo que es el proyecto de inteligencia artificial hacia la salud y se completa ese objetivo, tienen un perfecto producto aplicable a la logística de su negocio. Así que ellos saben en qué están invirtiendo. Okay. Pero yo te voy a dar un ejemplo mayor, que lo vamos a tener bien claro y la audiencia lo va a tener claro. Mercado Libre. Si yo te pregunto a ti qué es Mercado Libre, la mayoría de las personas dicen, bueno, es un comercio electrónico. Un e-commerce. Un e-commerce. Pero Mercado Libre resulta que es el primer negocio de ellos fue ese. Y se dieron cuenta con que había problemas con las tarjetas, que le rebotaban, había problemas con los... Y empezaron y sacaron Mercado Pago. Sí. Pero resulta que después se dieron cuenta de que había un problema de que los correos no llegaban a tiempo, que resulta que las encomiendas no llegaban a tiempo, y entonces sacaron un mercado envío. Pero resulta que después había problemas de capitalización de la gente, no tenía plata para pagar, pero querían consumir los productos, entonces sacaron una fintech, un banco intermediario. Y después de eso, generaron una movilidad adicional. ¿Qué crearon ellos? Un ecosistema Correcto. de economía digital. Correcto. Si tú eres el que lo creaste, ¿quién es el líder de lo que tú creaste? Tú mismo. Por supuesto. Oye, y ese No, tema... y lo que dice Pedro es muy interesante porque todas esas 5 vertientes, ¿verdad? Hablando nada más de Mercado Libre, todas fueron para solucionar un problema al consumidor. Sí, sí. ¿Verdad? Correcto. No fue simplemente porque yo puedo, tengo el ecosistema, tengo el dinero, tengo Y el hasta ahí financiamiento llego. y hasta ahí llego. No, No. sino que estaban resolviéndole un problema al consumidor porque a veces muchas personas o muchos actores quieren empezar a introducirse en el mercado Sí. sin resolver ningún tipo de problema. Es más, te voy a decir esto. Mercado Libre hoy, por todas esas soluciones que consiguió, está valorado en 27.100 millones de dólares, mucho más que cualquier banco latinoamericano hoy por hoy. Sí, eso es O correcto. sea, para que entendamos lo que es el negocio Oye, interesante. y lo que es trabajar en arenas competitivas. Claro, fíjate Pero que- eso puedo llevarlo, y disculpa, ya con No te esto preocupes. termino, puedo llevarlo al ramo agroindustrial, que es lo que nos toca. Hay unos limones muy famosos en Argentina, llamados limones San José. Ellos tuvieron un problema ya en el año 2022. Decían, bueno, o continuamos con este negocio o no. Me recuerdo a la Hacienda La Bendición diciendo, o continuamos así o nos morimos. Pues, vamos a ver qué hacemos. Y ellos dijeron, mira, nosotros no podemos seguir dependiendo, orándole a Dios que haya buen clima y orándole a las divinidades para que haya un buen precio de un commodity, porque al final es un commodity. Y en el 2022, el CEO en ese momento, que cambiaron, llegó y dijo, vamos a ver qué podemos extraer del limón. Y empezaron a extraer aceites esenciales. ¡Pum! La pegaron. Aceites esenciales del limón son totalmente definitorios en los productos de belleza y en los productos de salud. Así que ahora ellos son los principales proveedores de los laboratorios químicos en Estados Unidos y en Canadá que les compran toda la cosecha y ellos pasaron de centavos de dólar de un limón a dólares por limón precisamente porque ellos crearon ese nicho. Eso es arena competitiva. Y eso es disrupción y ahí ellos se generaron su propio ecosistema.
Interesante. Y pasaron de un océano rojo a un océano A azul. un océano azul. Sí, de un mercado saturado peleando por una En sola el demanda. interín, para desarrollar lo que es la exploración, es necesario saber qué es Canvas. Claro, Pero tú importante, sabes muy bien de Canvas. importante, Claro, sí, ¿no? sí, Y sí. fíjate, nosotros hacemos la invitación a los productores porque aquí en NatBio nosotros hacemos investigación. Claro. Y por tal razón estamos avanzando en el proceso de, bueno, imagínate, regeneración del suelo, todo lo que Sí. tiene que ver con resiliencia. Es disruptivo. Es totalmente disruptivo y es una herramienta que ellos van a tener a futuro y tienen que empezar a aprender sobre eso. Y bueno, y como tú lo dijiste, si vas al ámbito científico, porque, a ver, investigar qué está haciendo esa gente, qué están investigando, qué línea de investigación está haciendo, nosotros aquí ya vamos bastante adelantados en algunas cosas Claro. y los invitamos a todos para que nos unamos y puedan ser empresas agropecuarias, en este caso, bien resilientes y bien eficientes en lo que vienen, pues en esas arenas que tú estás comentando Claro. y ser ambidiestros. O sea, es decir, exploto y exploro. Sí, es más, en este momento voy a ser un poco irresponsable, me lo voy a permitir. Claro. Para todos los que nos están escuchando que son empresarios, si usted no es disruptivo, si usted no explora, usted no es muy diferente al vendedor de carteras. Tan sencillo como eso, porque su negocio, ya le estamos diciendo, tiene un día de finito, Sí, tiene una fecha de vencimiento. una fecha de vencimiento. Correcto. E igual al que vendedor de carteras, que se acabó la venta de carteras, entonces, bueno, voy a ver que ahora voy a vender, pero Sí. está viendo a los demás para ver si él puede aplicar acá. Esto que estamos hablando es que usted tome el control de su destino. Sí. Y creo que uno de los primeros pasos, y voy a tomar la cuña que dijiste ahí, es que hay que escribir un modelo de negocio. Seguro. O sea, si la persona que está empezando un emprendimiento, tiene un negocio, así ya lo tenga, y no escribe un modelo de negocio, y más en una economía y en un ecosistema tan dinámico como es el nuestro, las probabilidades de que no vaya a tener un buen resultado son sumamente altas. Y la teoría lo dice en países, ¿verdad?, desarrollados. Claro. 7 de cada 10 empresas después de los primeros 48 meses quiebran. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y por qué? Porque al final no tienen desarrollado como su modelo de negocio. Bueno, Nosotros siempre recomendamos a los productores, vendas un commodity o no vendas un commodity. Lo bonito de un modelo de negocio es que tienes ambas partes. Cómo atacar el mercado y cómo atacar la parte productiva interna, ¿verdad? Y es que tienes que ver tu modelo de negocio cada 2 meses y tienes que ver si algo cambió. Porque entonces si algo cambió tienes que agarrar y tienes que pivotear. Y ahí empezamos a cortar un pocotón de tela. Porque entonces, ¿cuántos análisis de sensibilidad tienes dependiendo de este resultado? Entonces, si no pasó esto, existe otra permutación, ¿verdad? Claro. Y al final eso es lo que te permite poder posicionarte en un momento que yo asumo que estas 28 empresas que después del COVID, ¿verdad?, Ujú. pudieron reinventarse, por así decirlo, o pudieron surfear Durante el COVID se reinventaron. durante el Claro. COVID, ¿verdad? Entendiendo cuáles eran los distintos escenarios factibles que podían suceder y dándose a entender que si esto sucedía, ya ellos iban a actuar de cierta forma Claro. y se iban a tomar ciertas decisiones, se iban a invertir ciertos recursos. Pero si uno simplemente te despierta en la mañana y mientras vamos yendo, vamos viendo, ¿verdad? Es muy complicado. Y más ahorita con lo que comentas tú, que probablemente la competencia, lo más seguro, Sí. va a ser ahorita una arena competitiva, ¿verdad? El Coliseo Romano. Un coliseo claro. romano. Entonces, mira, si no, al final terminas muriendo. claro, y Pedro, ¿cómo ves tú la incorporación de tecnología, la innovación dentro de estos temas? Porque yo me imagino que son tremendos aceleradores para que las empresas, en este caso agropecuarias, se incorporen a todo este tema de explorar, ¿no? Bueno, fíjate, voy a terminar con una idea de Andrés y voy a responder esta pregunta. Andrés, la última estadística de GEM, GEM, para los emprendedores, el año 2025 fue medio nefasto para los emprendedores venezolanos. Casi el 90% fracasaron Wow. de los emprendimientos. Imagínate. Sí, fue nefasto. Eso fue llevado a cabo por Edwin Rodríguez y Nuncia Uleta. Entiendo Wow. que estaban los dos llevando a cabo ese estudio. Fueron entrevistados y dieron esas cifras que verdad que fueron bien preocupantes, pero que no fueron sorpresivas, porque si estás repitiendo, simplemente estás empezando un negocio, porque estás viendo el que está al lado, ya fracasaste. Es decir, ya empezaste mal. Sí. Ahora vamos a la respuesta. Sobre todo a mediados del año 2025 hasta la fecha, es transversal el Ministerio de Ciencia y Tecnología en todas las instancias gubernamentales. Por lo que para el país, el modelo de negocio debe regir sobre desarrollo tecnológico, agricultura y alimentación, y de ahí vamos a los polos hasta productos terminados. Zapatos, caucho, todo eso. Pero arrancando desde ahí, entonces, el desarrollo tecnológico es importante y algo que mientras más nos alejemos del desarrollo tecnológico, más miedo le vamos a tener al coco. Y eso es un coco, eso es el cuento de coco.
Es una vez que usted enfrente cómo se desarrolla tecnológico y ves el día a día, te vas a ir acostumbrando. Es Claro. más, tu mentalidad, tu forma de pensar se va adaptando a esa nueva dinámica. Y va a ser normal, va a ser un día más en la oficina. Pero tienes que pasar por un proceso de ciertos sacrificios, de preparación, de Claro. estudio y poner en práctica las cosas. Yo digo que Canvas, por ejemplo, y discúlpame que vuelva al modelo de negocio Canvas. No, es que es Es importantísimo. que el modelo de negocio Canvas es un esquema sencillamente de pensamiento Sí, sí. que una vez que tú lo tienes bien, los conceptos bien definidos, tú puedes ir a cualquier modelo de negocio y saber si ese modelo de negocio tiene o no vida. Sí. Pero porque ya todo, eso sí, te vuelves como un Automático. un científico de que todo lo analizas. Hasta Sí. tu pareja la analizas. Desde el modelo de negocio Canvas claro. puedo saber si tengo Sí. futuro con mi pareja o no. Pero esas son cosas que ocurren. Igual ocurre con el desarrollo tecnológico. Si tú sigues en esa vía investigando sobre el desarrollo tecnológico, es fundamental. Porque la tecnología tiene un impacto directo sobre los negocios. Que la tecnología puede hacer que en 6 años, está determinado que en 6 años puedes tumbar a tu competencia. Si tu competencia no se monta en el mundo tecnológico, en 6 años tu competencia está muerta. Está Porque tú tecnológicamente lo llevaste, pero por todos lados. Claro. Eso es importante que la gente Bueno, sepa. Y fíjate, buenísimo. si tú dedicas al año en desarrollo tecnológico y en explorar $50,000 a una empresa que puede estar vendiendo $1 millón en el año, por decirte algo, $1 millón en el año. Ponle menos, $500,000 al año, y tú decides 10% en el presupuesto a lo que es desarrollo tecnológico e investigación y desarrollo. Eso te augura el futuro de tu empresa. Excelente. Y no que en los próximos 5 o 6 años alguien te haga quebrar. Claro. Porque cuando lleguen competencias en las arenas competitivas va a haber gente con alta tecnología. Claro, es así. Por eso lo comento y valga la cuña. Nosotros aquí en NatBio pues estamos permanentemente evaluando el sector tecnológico agropecuario en las soluciones, pues somos una empresa de conceptos realmente, ¿no? Y bueno, siéntanse libres de participar junto con nosotros en estos procesos. Por eso que, Pedro, te trajimos, porque definitivamente necesitamos ese empujón, ¿no? Claro. Que la gente, el sector agropecuario, se sacuda y se dé cuenta que es bien importante todos estos elementos que estamos hablando. No lo sientan como que, mira, voy a mandar a alguien a hacer un adiestramiento para que sepa sobre modelo de negocio. No, es el dueño. Claro. Es el dueño de la empresa. Sí, es el sí, líder, el total. CEO Bueno, de la organización. Le voy a que decir, tiene que tomar los control. John Deere que vienen pronto a Venezuela. Los John Deere que vienen pronto ya dejaron de ser tractores. No, tienen tecnología Esos son incorporada. asistentes de agricultura. Sí, Correcto. Siembran por correcto. ti casi. Correcto, sí. Ellos, a través de inteligencia artificial, generan una serie de data que saben en qué momento puedes utilizar fertilizante, puedes utilizar agroquímicos, te ahorra una serie de dinero importante durante el año en la cosecha. Así que eso es tecnología. Claro, 100%. Sí, total. 100%. Totalmente. No, bueno, excelente. Mira, buenísimo. Palabras finales, Pedro. Una recomendación en general para el sector agropecuario en relación a lo que hemos discutido. Como siempre lo digo, lo primero hay que tener el coraje para poder realizar cambios. O sea, tú dices como persona la resiliencia, que tenemos que ser pacientes. Mire, hermano, hay que ser testarudo y hay que tener coraje. Usted tiene que decir por acá, o sea, la primera decisión es yo me quedo en mi país y yo quiero que mi país salga adelante. Y después, para usted hacer eso, usted debe tener el coraje de cambiar su dinámica normal. Porque estamos asegurando, no queremos ser profetas del desastre con esto, ni mucho menos, pero estamos asegurando de que si sigue actuando de la misma forma, su negocio tiene fecha de caducidad. Claro. Excelente. Bueno, No. muchísimas gracias a todos. Andy, palabras finales. A los patrocinantes. Vale. Bueno, obviamente NatBio, Semillas de Pasto Wolf, Cercas Eléctricas Gallagher, Sistema de Identificación Animal Tag y bueno, los responsables de todo este setup, Willio Films. Ya saben, ellos son los patrocinantes de este tipo de actividades que hacemos nosotros y bueno, muchas gracias. Ya saben, suscríbanse, Correcto. denle like Correcto. y bueno, nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Pedro. No, de un verdad, abrazo, súper un placer agradecido. aquí. No, disfruté que estén muy bastante. bien. Hasta luego.